aparece ahí en la pizarra es el esquema interno del procesador, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es explicar lo que hace cada uno de esos registros, y una vez tenido bien explicado lo que hace cada uno de sus registros, vamos a comenzar a revisar cómo es que se resuelven las instrucciones al interior del procesador simplemente moviendo cosas desde un registro a otro, ¿ya? Bien. Quiero volver a explicar algunas cosas que ya las dijimos, pero lo vamos a volver a explicar, ¿ya? Esto que está aquí, esta línea punteada, es lo que separa. Esta línea punteada es lo que está separando lo que es la CPU con lo que es la memoria, tanto la memoria principal como la zona de entrada-salida. Se supone que conectadas de aquí para afuera era donde estaba después los periféricos. El mismo esquema que hemos estudiado hasta ahora, ¿ya? Bien, algunas cosas hay que comenzar a recordar. Yo les dije que la memoria RAM era un vector que está formado por distintos espacios que se llaman localidades de memoria, donde cada localidad de memoria tenía una dirección, ya que puede ser un ejemplo, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2 y así. Y además tenía en el interior un contenido. Yo les decía que la unión de la dirección más el contenido es lo que nosotros denominamos localidad de memoria. El procesador, la CPU, solo se comunica con la memoria. Solo con la memoria. A través del bus de datos. Y tiene un segundo bus, la CPU, ¿ya? Vamos a colocar así, que se llama el bus de dirección, de direcciones, ¿ya? Bien, entonces la memoria del computador, si quisiéramos tratar de explicar más o menos cómo es que funciona como un vector. Es un vector donde el índice de ese vector son direcciones de memoria, del valor en cada uno de esos lugares es el contenido. Entonces nosotros podríamos decir perfectamente que un contenido en particular es igual al vector memoria con el índice en ese lugar. ¿Se entiende eso? Entonces para nosotros la memoria va a ser un vector donde ese vector, su índice es dirección, y lo que se encuentra en esa localidad, en ese espacio, se llama contenido. Y la unión del contenido más la dirección es lo que nosotros vamos a llamar localidad de memoria. ¿Bien? Ahora bien, las instrucciones están escritas en la memoria RAM, la memoria, a través de estas localidades en una forma secuencial. Por ejemplo, hay una instrucción que luego la vamos a ver, que le vamos a llamar el MOV A. Y aquí va a tener dirección. Entonces, las instrucciones de bajo nivel están formadas por dos partes, una que se denomina el código de operación, son de la clase pasada, y la otra parte que se llama el operando, y el código de operación siempre va escrito en una localidad de memoria en la RAM, y el operando siempre va escrito abajo, que puede ser una dirección o puede ser un dato, el operando. Y a eso es lo que nosotros le denominamos una instrucción de bajo nivel, ¿ya? Ahora, las instrucciones de bajo nivel son las que son ejecutadas por esta arquitectura que está acá, por esto que está aquí. Y esas instrucciones de bajo nivel están formadas o están creadas a través de un conjunto de instrucciones más pequeñas que se denominan microinstrucciones. Esas microinstrucciones ya no es software, ya no hay algo que la ejecuta. Esas microinstrucciones simplemente son clock en los distintos registros que hacen que esto vaya funcionando. Y esas clock
van saliendo de este lugar que se llama unidad de control. ¿Ya? En lo que hemos estudiado nosotros, o estos procesadores que hemos estudiado nosotros, esta arquitectura, esta unidad de control que se encuentra acá es una unidad de control microprogramada. ¿Qué significa? Hay un conjunto de instrucciones, de microinstrucciones, que no son más que órdenes a los distintos registros, que van en su ejecución secuencial, van generando estas instrucciones de bajo nivel que es. ¿Ya? Recuerden que una instrucción de bajo nivel se ejecuta a través de un ciclo que se denomina el ciclo de una instrucción, porque el que sirve para ejecutar una instrucción. Pero dijimos que ese ciclo se ejecuta en todo momento, desde que yo enciendo el computador hasta que apago el computador. Y ahora entonces vamos a ir estudiando qué es lo que hace cada uno de estos registros, cuál es su función al interior del procesador. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar con estos dos primeros, el RMDAT y el RMDIR, que dependiendo de la bibliografía a veces se llama MBR, ADDR, ¿no? Dependiendo de la bibliografía. Pero aquí lo vamos a estudiar como el RMDAT y el RMDIR. Son dos registros internos del procesador y que tienen una característica, son los únicos dos que se comunican con la memoria RAM, con el exterior del procesador. Ningún otro registro tiene contacto con el exterior del procesador, solo el RMDIR y el RMDAT. ¿Ya? El RMDAT, que se encuentra acá, es el encargado de ingresar los datos a la memoria RAM y traer los datos de la memoria RAM. Entonces el RMDAT es el encargado de transportar los datos hacia o desde la memoria RAM. ¿Ya? Nosotros pudiéramos definir el RMDAT diciendo que es el registro que es el origen del bus de datos. Desde aquí, desde el RMDAT para afuera, se convierte en bus de datos. Vamos a dejar claro que se supone que aquí hay una unión y que se supone que aquí hay una unión. Entonces, todo dato que quede aquí también queda presente en toda esta parte. ¿Ya? Vamos a suponer que hay una unión, toda cosa que queda aquí también queda presente acá. ¿Ya? Eso hay que suponer eso. Bien, entonces el RMDAT va a dar origen al bus de datos. Todas las cosas que salgan por el RMDAT hacia afuera van a ir al bus de datos. ¿Ya? Y el bus de datos, todo lo que vaya a ingresar al procesador bus de datos, ingresa por el RMDAT. ¿Ya? Entonces eso es el registro RMDAT. El otro registro que estamos conversando es el RMDIR. El RMDAT significa registro de memoria de datos. Eso significa RMDAT. Y el RMDIR significa registro de direcciones de memoria. ¿Ya? ¿Ya? Registro de direcciones de memoria. El RMDIR, el RMDIR en primer lugar es direccional. Solo salen datos desde el bus interno hacia el exterior por el RMDIR. ¿Ya? El RMDIR es el que direcciona la memoria RAM. Él es el encargado de entregar las direcciones de memoria de la RAM. ¿Ya? Todo lo que pase por el RMDIR se convierte en dirección de RAM. Por lo tanto, podríamos definir el RMDIR como el registro origen del bus de dirección. ¿Ya? Ese registro es el origen del bus de direcciones. Él es el que crea el bus de direcciones. Por ahí salen todas las direcciones. Hay una característica que tenemos que entender respecto a la RAM. Toda vez que nosotros coloquemos una dirección de memoria en el bus de direcciones, inmediatamente en el bus de datos va a aparecer el contenido de esa localidad. Y si yo escribiese algo desde aquí hacia allá, lo voy a estar escribiendo en esa localidad que me está direccionando el bus de dirección. ¿Se entiende? Van a haber dos acciones de la arquitectura muy básica que las vamos a hacer, que yo quiero que las entendamos, nos vamos a colocar de acuerdo aquí. Cuando yo quiera leer un dato desde la memoria hacia el interior del procesador, lo voy a hacer a través de esta instrucción, que en el RMDAT voy a decir que se debe transferir el contenido, debe llevarse el contenido de memoria
que apunta el RMDIR. ¿Se entiende lo que estoy colocando ahí? ¿Ya? El bus de direcciones va a tener una dirección de alguna localidad de memoria. El contenido de esa localidad de memoria estará acá y yo le voy a dar un clock al RMDAT y ese contenido se ha venido al RMDAT. ¿Ya? A esta acción le llamamos lectura de memoria. O una lectura de memoria RAM. Y no es nada más que un clock en el RMDAT, una vez direccionado un valor en el RMDIR. ¿Ya? Toda vez que yo quiera escribir algo en la RAM, voy a tener que pasarlo por el RMDAT hacia allá. Por lo tanto, aquí estoy escribiendo en la memoria. Cuando yo quiero ahora, o sea, aquí estoy leyendo la memoria, ahora cuando quiero escribir la memoria, voy a colocar memoria RMDIR, tiene que transferirse el contenido del RMDAT. ¿Entienden esta línea? Esta línea entonces va a ser de nuevo colocar algo en el bus de direcciones. Nosotros dijimos que cuando se coloca algo en el bus de direcciones, inmediatamente estamos mirando esa localidad, tenemos acceso a esa localidad, y ahora es darle un clock al RMDAT y transfiere su contenido a la memoria RAM. A esa línea nosotros le vamos a llamar escrituras de memoria. Es una escritura de memoria, porque estamos escribiendo un dato al interior de la memoria. Un comentario importante en este momento. La memoria RAM de los procesadores que estamos estudiando, todas las memorias RAM de los procesadores de propósitos generales, tiene un tamaño máximo de 8 bits. O sea, el ancho de la memoria RAM es de 8 bits. La RAM va a tener un máximo ancho de 8 bits. Pero ahora, nosotros sabemos que hay arquitecturas de 8, de 16, de 32 y hoy día de 64 bits. ¿Qué significa eso? Significa que tomada una dirección en particular, el dato va a ocuparme 2 localidades de memoria. Y ahí yo voy a decir ahora que tengo una arquitectura de 16 bits. O sea, toda vez que yo diga que mi RMDAT es de 16 bits, quiere decir que cada vez que yo haga un movimiento hacia la memoria, lo que voy a hacer es escribir 16 bits o leer 16 bits a partir de la dirección que esté en el RMDIR. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Desde la dirección del RMDIR hacia abajo yo leo un dato, o desde la dirección del RMDIR hacia abajo yo escribo un dato. Si la arquitectura es de 16 bits, ese dato es de 16 bits. Si la arquitectura es de 32 bits, entonces serán 4 las localidades de memoria que se leen o se escriben, desde la dirección que yo estoy colocando en el RMDIR. Y por supuesto que si son 64, 8 localidades de memoria contigua serán las que se entregan de una vez a la memoria o se leen de una vez en la memoria. Eso es lo que hace la diferencia entre las arquitecturas, el número de bits de las arquitecturas, la cantidad de bytes de las que yo tengo acceso a la memoria RAM en forma simultánea. Nada más que eso. Bien. ¿Hay dudas con el RMDIR y el RMDAT? ¿Su función? Esa es su función. Bien. Tenemos otro registro que se llama el acumulador. ¿Ya? El acumulador, por lo general, trabaja con este otro registro que se llama auxiliar. Tenemos el acumulador y el auxiliar. Si nosotros tenemos que definir el registro acumulador, que a propósito es uno de los más importantes de la CPU, podríamos decir que el registro acumulador es el inicio y fin de las operatorias aritméticas y lógicas. Es el inicio y el fin. Todas las operatorias aritméticas y lógicas se realizan... Todas las operatorias aritméticas y lógicas se realizan en lo que se llama la unidad aritmética lógica del computador, la ALU. Aquí se realizan todas. Pero esta ALU es, creo que ya lo vimos de todas maneras, tú tienes que haber conocido la ALU, y la ALU
se representa de esta manera, ¿ya? Donde tiene un puerto A, tiene un puerto B y tiene un puerto C. Y tiene algunas líneas que se llaman líneas de función, F0 y F1. Esta es la ALU. Y las líneas de función, nosotros le vamos a dar una orden a la ALU. Por ejemplo, le podríamos decir sume, o reste, o compare, haga un OR exclusivo, o haga un AND. Nosotros le podemos dar órdenes cambiándole los numeritos en las líneas de función. Y cada vez que le demos esa orden, por ejemplo, sume, ¿ya? Lo que va a hacer la ALU, sin esperar clock, en todo momento, va a tomar el contenido de A más el contenido de B, lo va a sumar y lo va a entregar en C. El resultado final de esto va a ser que C va a ser igual a A más B. Entonces la ALU siempre nos está realizando operatorias, siempre. Tanto pueden ser aritméticas o pueden ser lógicas. Esas operatorias van a depender de unas líneas especiales que se llaman líneas de función de la ALU. Que esas líneas de función van a salir acá de la misma unidad de control, que es la que va a controlar esas cosas. Entonces, la ALU siempre opera. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que para operar la ALU del procesador, aquí va a estar el contenido del acumulador y aquí va a estar el contenido del auxiliar. Y lo que va a salir acá afuera va a ser de nuevo el acumulador. Por eso que yo podría decir ahora, entonces, que realmente en una operatoria el acumulador va a ser igual al acumulador más el auxiliar. Así. Y esto me va a poder decir que el acumulador es el origen y también es el destino de las operaciones. ¿Se entiende la idea? Es el origen, está involucrado como uno de los operandos, pero también es el que recibe el resultado, también es el destino del operatorio. ¿Ya? Entonces el acumulador es un registro importante porque me va a permitir realizar las operatorias aritméticas y lógicas y él es el que tiene el contenido. Es el registro acumulador más importante que tiene el procesador. Y recuerden que tenemos un segundo registro acumulador que se denomina auxiliar y el registro auxiliar es el que le colabora al acumulador a realizar las operatorias aritméticas y lógicas. También está involucrado en las operatorias aritméticas y lógicas, pero el acumulador es el que recibe el resultado de la operatoria. ¿Ya? El otro sirve como operando. En algunos casos, no sé si me alcanzará a verlo en esta asignatura, también el auxiliar va a recibir datos después de la operación, pero no necesariamente siempre. ¿Se entiende lo que son? El acumulador y el auxiliar son los operandos que permiten las operatorias aritméticas y lógicas al interior del procesador. Cada vez que tengan alguna duda me dicen, por favor. Bien. El program counter. Que un ratito voy a colgar. Bien. Este que está acá se denomina program counter o contador de programa. Ese registro no es exactamente un registro. Realmente él es un registro contador. O sea, tiene la particularidad que cada vez que le damos un clock, él cuenta. Si antes tenía el valor 5, le damos un clock que va con 6. Si tenía el 300, le damos el 301. O sea, es un contador que va contando. ¿Por qué el procesador requiere un registro que lleve una cuenta? Es porque le va a servir para indicar las instrucciones que hay que ejecutar. Nosotros vamos a tener en la memoria RAM, ya lo dijimos, un conjunto de instrucciones que se van a necesitar ejecutar. Por ejemplo, voy a inventar acá MOVA 0631 CLA STA 05 36 y otro CLA. Estoy inventando, ¿ya? Aquí vamos a suponer que estamos en algunas direcciones, 04
36, 0437, 0438, 0439, 043A, 043B, 043C y 043D. Ya estoy inventando esto. Y esto vamos a suponer que es un programa en bajo nivel que está en el interior de la memoria RAM. El program counter siempre es aquel que me va a estar apuntando la próxima instrucción a ejecutar, ¿ya? Entonces, función del registro program counter, apuntar en todo instante la próxima instrucción a ejecutar, ¿ya? Toda vez que yo voy a ejecutar una instrucción, toda vez que yo voy a comenzar el fetch de una instrucción, quien me dice qué instrucción es la que debo ejecutar es el program counter, ¿ya? Es el program counter. Entonces el program counter es un contador de programas que se va a ir desplazando en la memoria, indicándome cuál es la instrucción que yo necesito en este minuto ejecutar. Ahora ejecutar, ¿ya? El program counter, al partir, cuando uno hace partir un computador, parte en una posición inicial siempre y de ahí comenzará a ejecutar y de ahí parte moviéndose. Y de ahí parte moviéndose en adelante, ¿ya? En todo instante. Entonces, en todo instante el program counter está adquiriendo un valor para indicar cuál es lo próximo que hay que ejecutar, ¿no? Bien. Registro de instrucciones, ese que está allá al último. El registro de instrucciones tiene una tarea bien pequeña, en realidad no muy grande, ¿ya? Pero no menos importante, y tiene como única función almacenar temporalmente el código de operaciones una vez que se ha rescatado desde el fetch. Nosotros dijimos que el ciclo de una instrucción estaba formado por dos partes: la fase fetch, que es la que permite ir a buscar el código de operaciones en la memoria RAM, ¿ya? Y luego la fase de ejecución. Pero cuando se va a ejecutar la fase de ejecución, ¿dónde quedó el código de operación que se buscó en el fetch? Donde queda guardado por un momento es en el registro de instrucciones. Entonces el registro de instrucciones nos va a guardar temporalmente el código de operación de la instrucción que se va a ejecutar, ¿ya? Él nos guarda por un instante ese código de operación. Ese código de operación que está guardado en el registro de instrucciones después va a ir a una decodificación y una vez decodificado se va a ir a ejecutar la operación que hay que ejecutar. Bien. Tenemos otro registro que es un poquito más difícil de explicar, pero de todas maneras se lo voy a explicar. Uno es el registro índice. ¿Qué es lo que es el registro índice? ¿Ya? Es un registro que nos permite recorrer zonas contiguas de memoria, zonas contiguas. O sea, ese registro índice me va a permitir a mí ir recorriendo varias localidades contiguas de memoria a través de un modo de direccionamiento que ya lo vamos a ver, que se llama el modo de direccionamiento indexado, ¿ya? Donde establecemos una dirección base y de esa dirección base nos vamos corriendo esa dirección base a través del registro índice. Entonces, por ahora le vamos a llamar al registro índice, que es el registro que nos permite, ¿ya? Nos permite recorrer zonas contiguas de memoria. Después vamos a entender bien cómo lo hace. Y este registro que está acá se llama stack pointer, que se denomina puntero del stack. ¿Quién de ustedes sabe lo que es un stack? ¿No han estudiado lo que es un stack? Un stack es una memoria. La verdad que quizás más adelante, ustedes están muy chicos todavía en la parte computacional para que entiendan lo que es un stack, pero van a estudiar dos cosas: los stacks, ¿ya? Que se llaman pila también, y las colas, ¿ya? Los stacks y las colas. ¿Qué es lo que es un stack? A veces yo estoy hablando de un vector, todos tienen claro lo que es un vector, ¿cierto? Yo creo que todos tienen claro. Bueno, ¿qué es lo que es un stack? Ahí lo voy a aprovechar de escribir aquí. Un stack es una estructura de datos. Un stack es un grupo de localidades de memoria que tiene la particularidad que cuando yo le voy guardando un dato, tiene un puntero, que en este caso yo le voy a llamar el stack pointer. Y la particularidad que tiene este puntero es que yo puedo ir guardando cosas ahí, y cada vez que guarde una cosa en un lado,
este va a ir subiendo el puntero y siempre me va a estar apuntando a una dirección vacía de este stack. Yo guardo otra cosa ahí y el puntero se me recoge hacia acá. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, el stack son zonas de memoria donde me permite ir guardando información. ¿Cuál es lo importante del stack pointer? Que tiene un comportamiento que se denomina LIFO. ¿Qué significa LIFO? LIFO significa que siempre el último que ingresó es el que va a ser el primero en salir. No sé si entiendes. Si yo tengo un canasto con ropa y comienzo a guardar ropa en ese canasto, la última polera que coloque en el canasto es la primera que voy a tomar cuando yo quiera sacar esa ropa. ¿Me entiendes? Si yo quisiera tomar un pantalón que había sacado mucho antes, tendría que sacar todos primero para llegar a mi pantalón. Pero si yo estoy metiendo ropa en un canasto, ¿ya? Y lo último que tiro es mi polera, cuando llegue después y meta la mano, lo primero que voy a tomar es esa polera. Eso significa una estructura de datos que es el comportamiento LIFO, porque lo último que yo voy a enviar a ese lugar es lo primero que voy a poder tomar después. Más adelante ustedes van a estudiar otras estructuras que se llaman FIFO, ¿ya? Que las estructuras FIFO son estructuras de datos donde el primero que entre es como una cola cuando se está haciendo fila. Entonces el primero que se coloca en la fila cuando hay que atender es el primero que sale a ser atendido. ¿Me entienden? Esa es una fila. En el banco, en la panadería, en el negocio yo hago una fila. Entonces me coloco ahí, si soy el primero que llegué, cuando comienza a atender yo soy el primero que soy atendido. Se llama FIFO. El primero que entra es el primero que sale. Pero sin embargo los stack, así me fue. Los stack son estructuras del tipo LIFO, o sea, el último que entró es el primero que sale. Entonces, todos los computadores trabajan con una zona de memoria del tipo LIFO, con una zona de memoria que yo le llamo el stack. Y este stack que tienen los computadores tiene un puntero que me va diciendo a dónde está, dónde yo lo puedo trabajar, que ese puntero es el registro interno que tiene, que se llama stack pointer. Eso lo tiene aquí. Entonces ese puntero siempre me está apuntando hacia el stack y me está apuntando a qué lugar donde yo puedo almacenar un dato, ¿ya? Una característica importante de los stacks, siempre la primera lugar donde está el stack está vacío. Hacia abajo está lleno, pero siempre me está apuntando un espacio vacío, ¿ya? Por ahora, les voy a decir que el stack pointer es el puntero del stack y nada más. Porque explicarles qué es lo que hace el stack es un poquito más complejo y creo que tendríamos que ir un poquito más avanzado. Unas clases más adelante lo voy a poder explicar bien qué es lo que hace el stack. Por ahora es el puntero del stack del computador. Bien, nos queda otro registro bastante importante, que es este que está acá, se llama registro de estado o de estatus. El registro de estado o de estatus, ¿ya? La función que tiene es de guardarme el estado del procesador. Eso es lo que hace el registro de estado. Guarda o mantiene el estado del procesador. Este registro de estatus, el registro de estatus tiene un conjunto de bits de estado. Los voy a dibujar acá. Por ejemplo, tiene el bit N. Por ejemplo, el bit Z. El bit O. El bit C. El bit V. El bit I. Y así, tiene varios. Vamos a colocar esos por ahora. Por ejemplo, el bit N del registro estado. ¿Qué estado es lo que me mantiene? Cuando el bit N es igual a 1, quiere decir que la última operatoria que realizó la ALU fue negativo. ¿Qué significa N? Significa resultado negativo. Entonces cualquier operatoria que haga la ALU y si dio como resultado un número negativo, ese bit se hace 1. ¿Ya? Luego eso me va a servir para preguntar qué pasó. ¿Qué pasó en la ALU? Entonces yo después voy a poder ir a preguntar por este bit. ¿Fue un 1? ¿Fue un 0? ¿Ya? Es el bit N. Entonces el bit N del registro estado tiene como función hacerse 1 toda vez que haya resultado 0. Les quería mostrar una cosa porque
yo aquí les tengo eso señalado, vamos acá abajo, y lo vamos a revisar, para que vean. Ahí está el bus de datos, bus de direcciones, bus de control, el registro de contador de programa, ahí está el RBDAT, el RBDIT, ¿ven? Esto está arriba, en la plataforma. El registro acumulador, el registro RX, que es el índice, el registro índice, ¿ya? El status pointer, el registro de instrucciones, ¿ya? Y aquí están los flags del status, y ahí están. El bit Z, resultado 0, ¿ya? Ahí está lo que estoy hablando ahora, ¿ya? Para que sepan que está escrito. Lo único que necesito ahora es que más o menos lo entiendan, nada más. Así que esto ya lo tienen ustedes. Bien. Entonces, en el registro status, está el bit que se llamaba N, que es el resultado negativo, y este bit cuando está en un 1, quiere decir que el resultado fue negativo, y cuando está en un 0, quiere decir que el resultado no que fue 0, que no fue negativo. Eso significa, no que fue 0 ni que fue positivo, no fue negativo. Luego, tenemos el registro status, el bit Z. El bit Z se denomina bit de resultado 0. Eso significa Z, de 0. Cuando este bit está en un 1, quiere decir que la última operación que realizó la ALU fue 0. Y cuando este bit está en 0, quiere decir que la última operación que realizó la ALU no dio 0. Esto cuesta entenderlo este bit porque funciona como atravesado. Cuando el resultado fue 0, él es un 1. Al revés de... como que funciona al revés así. Y en un caso extremo, cuando el resultado fue 1, él se coloca 0. Pero puede ser cualquier resultado, no necesariamente 1. Pero siempre funciona así, el bit 0. Entonces el resultado 0. El bit O es interesante, se denomina el bit de overflow. ¿Qué significa overflow? Overflow significa rebalse, ¿ya? Todos los elementos físicos, excepto nuestros cuadernos, nuestra imaginación, todo elemento físico tiene una capacidad máxima en la que yo puedo escribir números. Yo puedo escribir en computadores que tengan 64 bits, que trabajen con 64 bits. Eso significaría que yo podría colocar datos con 64 unos y ceros. Pero tengo un momento que voy a colocar 64 unos. Y ese va a ser el número más grande que voy a tener. 64 unos. Yo puedo ser 65.530 y algo, si no me equivoco. Pero si trato de colocar un número más grande que eso, no voy a poder escribir. Y también todos los sistemas físicos tienen un número que es el más chico que yo puedo escribir. En el caso de estos computadores sería tener todos en 0, eso es lo más chico, y colocar un 1 en uno de esos, en el menos significativo de esos bits. Fíjense que donde ustedes se pueden dar cuenta del tema estos de los rebalses, es tomando su calculadora y colocando, por ejemplo, 99999, cuando terminen todos los 9, lo colocan elevado a más 99, a 99. Y tienen 3 dígitos, 999, ¿ya? Eso ustedes le suman 1 o le suman algo más y le va a aparecer error, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un número el que han puesto tan grande que su sistema físico no es capaz de representarlo. O lo otro que podría hacer, en una exageración, es colocar 0,000000 y en el último un 1, elevado a menos 999, ¿ya? Si ustedes eso lo dividen por 2 o le restan algo o lo dividen por 2 para hacerlo más chico, el sistema le va a decir error. En el caso que yo estoy tratando de representar un número tan grande que no es posible representar por el sistema, se llama overflow superior, ¿ya? Porque se rebalsa por arriba, se rebalsa por el número tan grande. Pero también yo el número que quiero representar puede ser tan pequeñito que me genera un overflow, se llama por abajo, ¿ya? Un overflow inferior. ¿Y qué significa un overflow inferior? El número es tan pequeño que no es capaz de ser representado en ese sistema. Todo vez que se dé un overflow, este bit O se va a hacer un 1, ¿ya? Cuando hay un 1. Después tengo el bit V, no, el bit C. El bit C es el bit de acarreo del procesador. El bit de acarreo es un bit que cuando realiza la suma, el procesador, si le sobra un 1, lo guarda en ese bit. Cuando nosotros estamos diciendo una suma y estamos sumando 8 más 7, 15, colocamos 5 y decimos reservamos 1, ¿cierto? Bueno, el dedo de nosotros es el cambio del procesador. Toda vez que hace una suma y tiene que reservar 1, lo guarda ahí. Quiere decir que
se produjo un acarreo. O sea que al realizar esa suma, quedó un 1 más, que tiene que ser traspasado a una futura suma. Eso es el acarreo, el bit C. ¿Ya? Luego tenemos el bit de V, que es el bit de operación no válida. ¿Ya? Hay veces que nosotros vamos a estudiar ahora los códigos de operación, y hay veces que el procesador va a leer un código que no es un código de operación que él tenga implementado en su memoria, no lo conoce, él no es esa instrucción, no la ha visto nunca. Toda vez que aparezca una operatoria que nunca la ha tenido implementada ese procesador, ese bit se va a hacer un 1, que nos va a significar instrucción no válida. ¿Ya? Y finalmente tenemos el bit I. El bit I, por ahora le voy a decir que es un bit que le permite interrumpirse al procesador. No le voy a explicar para qué ni nada, solamente les puedo decir que cuando él está en un 1, el procesador se queda quieto. Es como que yo le diga al procesador 1, 2, 3 momia, se lo digo. Con un 1 se lo digo y él se queda quieto. Y no sigue ejecutando. ¿Ya? ¿Para qué? Luego lo vamos a estudiar. ¿Para qué se hace eso? Por ahora el bit I es el bit de interrupción. El bit de interrupción, que está interrumpido. Bien, esos son los registros. Ahora, con estos registros, con lo que hacen estos registros, voy a ir apagando porque ya empezó la acción. Con lo que hacen estos registros, vamos a ir ahora estudiando cómo es que logra ejecutar una instrucción. ¿Ya? Lo voy a mover ahora para que no vaya. Vamos a ejecutar esa misma instrucción allá, lo voy a escribir acá. ¿Ya? En la memoria vamos a colocar y vamos a colocar esa misma instrucción que dice ahí, mov a 0631 0631 y luego CLA. Vamos a inventar si otro. CSTA 0526 y ahí el puntito. ¿Ya? Aquí dijimos que era 0436, vamos a colocar lo mismo, 0436, 0437, 0438, 0439, 0433A, 0433, 0430 y de ahí en adelante. ¿Ya? Así yo puedo borrar acá. Bien. Lo primero que vamos a estudiar es qué es lo que hace la instrucción, para poder saber qué es lo que se está haciendo. Hay otra zona de memoria, ¿ya? Hay otra zona de memoria donde vamos a tener algunas direcciones que vamos a colocar acá. Por ejemplo, 062F, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634 y 006. 0635 y así en adelante. ¿Ya? Y aquí vamos a estar inventando también 40, 26, 3A, 2F, 65, 26, 31, 00. ¿Ya? Estoy inventando. Todo esto es pura invención, nada más. Es para explicarles cómo se ejecuta. Tenemos el mov A. ¿Qué es lo que hace mov A? Mov A dirección. Esta es una instrucción muy conocida de bajo nivel. Y lo que hace es ir a dejar en el acumulador, en este registro, ir a dejar en el registro acumulador el dato que se encuentra en la localidad de memoria que apunta direct
dirección. ¿Ya? Esto de modo de direccionamiento se llama modo de direccionamiento directo o absoluto. Se llama modo de direccionamiento directo porque tiene la característica de que en el operando está la dirección de donde está el dato. Lo que está abajo del código de operación no es un dato, es una dirección, que es la dirección 0631 de donde está el dato. ¿Se entiende eso, no? Por lo tanto, el dato sería 2F3A. O sea, finalmente, esta instrucción en este ejemplo tendría que dejarnos en el acumulador el valor que tendría que dejarnos si tenemos el acumulador acá. El acumulador, ¿ya? Tendría que dejarnos 2F3A. El acumulador es de 16 bits, por lo tanto, como el acumulador es de 16 bits y la arquitectura es de 16 bits, rescataría 16 bits a partir de la dirección, que es 06. Perdón, aquí ya me equivoqué. Este es un error que cometí, ¿no? Lo voy a corregir al tiro. Si voy a colocar eso es 3106. Una cosa que tiene que estar clara: siempre el byte más significativo está abajo y el byte menos significativo está arriba. Siempre. Aquí el byte más significativo, por lo tanto, está más a la izquierda y el menos significativo más a la derecha. ¿Ya? Entonces aquí dice, mueva el 0631. Por lo tanto, la dirección 0631 está que está acá, y aquí lo que yo rescato son estos dos bytes. Y como el de más abajo es más significativo, el dato que hay acá es 2F3A. Que por eso coloco 2F3A acá. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hace esta instrucción, niños? Es fundamental que entiendan lo que hace la instrucción. Lo entretenido es que no tienen que entender para qué, porque eso va a ser parte de un programa, es una instrucción, ¿no? Entonces tenemos, esta es una instrucción de bajo nivel que tiene como único objetivo ir a buscar un dato a una edición de memoria y traer ese dato y dejarlo en el acumulador. Nada más. ¿Todos entienden la...? Ustedes dos no entienden lo que hace la instrucción. Es ir a buscar un dato de memoria, lo saca de esa localidad y se lo lleva al procesador y lo mete en el acumulador. Eso es todo lo que tiene que hacer esta instrucción. Yo soy una instrucción de bajo nivel porque es algo muy chico que tiene que hacer. Bueno, esta instrucción tiene que estar dentro de lo que nosotros le llamamos el ciclo de una instrucción. Que el ciclo de una instrucción, recuerden que era un fetch y una decodificación y luego una ejecución. Una ejecución y luego otra vez un fetch. Y así, un fetch, una ejecución, un fetch, una ejecución, y así se va recorriendo la memoria. Un fetch, una ejecución, un fetch, una ejecución, un fetch, una ejecución. Y así va recorriendo. ¿Se acordaron qué era el fetch? ¿Qué tenía que hacer el fetch? ¿Ustedes se acuerdan qué tenía que hacer el fetch? ¿Cuál es la función del fetch en el ciclo de una instrucción? ¿Cuál es la tarea del fetch? O también se llama fase de búsqueda. ¿Los demás más antiguos qué hace el fetch? ¿Ah? No recuerdo. Busca la instrucción y la tarea. Exacto. Busca el código de operación, más que la instrucción, el código de operación, la orden, porque la instrucción está formada de un código de operación, que es una orden, y de un operando, que es con quién hay que hacer esa instrucción. El ciclo fetch busca el código de operación de la próxima instrucción a ejecutar y la trae al registro de instrucciones, la trae al interior del procesador. Eso es. ¿Lo tenía anotado? Ya, entonces, la fase fetch siempre se va a encargar de ir a buscar el código de operación de la próxima instrucción a ejecutar. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que escribir es un conjunto de líneas que son microinstrucciones. Se denominan microinstrucciones porque están insertas al interior del procesador en una memoria ROM que forma parte de la unidad de control. Acá en el interior hay una memoria ROM que tiene escrita en sus localidades pequeñas órdenes. Son tan pequeñitas que se les llama microórdenes. Y eso genera un microprograma, y ese microprograma hace posible la ejecución de la instrucción de bajo nivel. ¿Ya? Entonces ahora esas microórdenes, o microinstrucciones que están metidas ahí, no son más que transferencias entre un registro y otro, son puros clones. Aquí no hay software, cero software. Son 0 y 1 que salen de la unidad de control que van ejecutando esta cosa.
Creo que usted le decía que esta unidad de control es como un piano, como las teclas de un piano, donde las notas son las instrucciones, entonces, las microinstrucciones. Entonces, colocar ciertas teclas hace salir ciertos unos que le van a dar a ciertos registros que van a transferir su información y con esa transferencia van a generar la microinstrucción. Bien. Voy a generar primero el fetch. Voy a borrar esta cosita aquí. Voy a borrar desde aquí para abajo. Y voy a generar el fetch. En primer lugar, para que esto sea cierto, ¿quién de ustedes podría decir el program counter qué valor debería tener? Porque yo quiero ejecutar este MOVA desde aquí para allá. ¿Ya? Por lo tanto, el program counter debería estar apuntando aquí. ¿Me encuentro razón o no? Yo dije, el program counter siempre tiene que estar apuntando a la próxima instrucción a ejecutar. Siempre el program counter. Y nosotros queremos ejecutar desde ahí. Por lo tanto, si queremos ejecutar desde ahí, por fuerza, el program counter tiene que tener aquí 0436. ¿Se entiende eso, no? El program counter siempre tiene la dirección de la próxima instrucción a ejecutar en la fase fetch, ¿ya? Siempre. Bien, entonces vamos a ejecutar, vamos a armar el conjunto de instrucciones que debería dar en esta unidad de control para que haga posible esto. Entonces yo le voy a llamar que esto es el fetch. Y en este fetch voy a hacer un conjunto de microinstrucciones que son clock a los registros para que lo haga posible. Miren, lo primero que voy a decir es que al RMDIR le tiene que venir el contenido del program counter. ¿Qué es lo que eso que está ahí? Eso que está ahí son dos clocks. Un clock que recibe el program counter con el cual deja su contenido en este bus interno. Yo le doy clock al program counter y el program counter deja el contenido ahí. Ahora ese contenido, que es el bus interno, ahí no hay bidirección ni nada, bus interno lo están viendo todos los registros. Pero solo le remedir, le doy clock de nuevo y ahora el 0436 se viene para acá y queda en esta parte que está acá convirtiéndose en una dirección. ¿Se entiende eso, no? Esa línea es un clock al program counter, es un clock acá, un clock allá, un clock al program counter, un clock al RMD. Por lo tanto, el contenido del program counter quedó grabado en el RMD y ahora el RMD está direccionando la memoria. Yo le dije que toda vez que haya alguna dirección en la memoria, el contenido de esa memoria ya se va a estar visualizando ahí. Entonces, bien, ¿qué es lo que se está visualizando ahí? Y ahí se está visualizando, y aquí creo que nos colguemos de acuerdo, 31 MOV A. Eso es lo que aparece por la ventanita de la memoria. ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué aparece eso? Porque yo les dije que si direccionamos una localidad de memoria, como esta, si direccionamos una localidad de memoria, como esta arquitectura es de 16 bits, entonces lo que vamos a estar mirando por estas líneas son 16 bits. ¿Desde dónde? Desde esa localidad de memoria, la 0436. La 0436 está acá. Y cada uno son de 8 bits. Por lo tanto, yo voy a estar mirando dos localidades de memoria, esa y esa. Pero como abajo está lo más significativo, lo tengo que colocar adelante acá. 31 MOV A. ¿Se entiende? Entonces, yo direcciono la memoria y ahora, con solo direccionar la memoria, me va a aparecer por las ventanitas, por las líneas de datos, me van a aparecer 31 MOV A. ¿Ya? Y ahora le digo lo que decía delante. Hay que darle un clock al RMDAT de tal manera que reciba el contenido de memoria que apunta RMDIR. ¿Qué me hace eso? Viene el RMDAT y el 31 MOV A lo lee el MOV A. Y ahora el 31 MOV A me va a aparecer acá en el bus interno, porque lo leyó el bus, el RMDAT, y nosotros dijimos que el RMDAT es el por el cual se transfieren los datos desde el bus de datos hacia el bus interno, o salen desde el bus interno al bus de datos. Dijimos que es origen del bus de datos.
Por lo tanto, esos datos que estaban mirándose en la memoria, con el clock al RMDAT los adquirió el RMDAT y ahora quedaron en el bus interno. ¿Ya? Paso siguiente que vamos a hacer es decirle al registro IR, el registro de instrucciones, con un clock que se traiga el contenido del RMDAT. ¿Ya? Este es una M. Del RMDAT. ¿Qué es lo que le estamos diciendo ahora? Estamos diciendo que el contenido del RMDAT, este clock, este RMDAT, contenido de este, clock, el registro de instrucciones y se viene para acá y aquí entro ya ahora 31 MOV A. Y el contenido que estaba en el bus interno se fue a meter al registro de instrucciones. ¿Ya? Y ahora le hago una última instrucción al fetch y le digo program counter, el program counter más 1. Y con eso se termina el ciclo de fetch y ahora el program counter va a tener valor 0437. ¿Ya? Bien, resultado de esta fase fetch, de este conjunto de 4 líneas que son clock desde la unidad de control, es que se fue a buscar el código de operaciones y aunque viene sucio con un poco de otros datos, en este momento tenemos el código de operación en el registro de instrucciones, que esa era la función de la fase fetch. Esa era la función de la fase fetch. ¿Ya? Una vez terminada la fase fetch, va a haber una decodificación que después vamos a hablar qué es la decodificación. ¿Ya? Hay una decodificación y esa decodificación se va a dar cuenta que esto es un MOV A. Por lo tanto, va a enviar a la unidad de control a ejecutar otro conjunto de microinstrucciones que ahora van a hacer posible que lo que está en esta localidad de memoria vaya a dar al acumulador, ¿ya? Que es la ejecución de la instrucción. Recuerden que esta instrucción mueve el contenido de esta dirección, lo mueve ese contenido al acumulador. Recuerden que esto tiene que ser el final de esta instrucción, ¿ya? Hasta ahora han entendido cosas que deben entender, que estos son simples movimientos entre registros, lo más vamos a hacer alguna vez o en algún operatorio en la ALU. Otra cosa que deben entender, que no son instrucciones, son clock, son transferencias eléctricas de contenido, nada más. Estas cosas se van generando acá en la unidad de control, ¿ya? Que es la que se va a encargar de generar todas estas microinstrucciones. Vamos ahora, supuestamente pasó una decodificación, que después vamos a hacer aparecer la decodificación, y se fue a otro grupo de microinstrucciones donde está implementado la famosa fase de ejecución, la fase de ejecución del famoso MOV A. Aquí en el MOV A, por lo tanto, voy a hacer una raya acá y voy a colocar de aquí para abajo la fase de ejecución de esta instrucción, ¿ya? Y lo vamos a ir siguiendo poco a poco. Voy a ir a hacer que no se vaya a desaparecer. Bien, lo primero que voy a decir yo, que al R medir, le tengo que transferir el contenido del program counter. Clock al program counter, clock al RMedir, por lo tanto ahora el RMedir va a tomar el valor 37. ¿Está bien? Con haber hecho eso, el valor 37 va a estar acá en el bus de direcciones e inmediatamente por las líneas de la memoria me va a aparecer ahora el 0631. El 0631 me va a aparecer acá. Inmediatamente el 0631 me aparece por ahí. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Recuerden, toda vez que direcciono con la memoria, inmediatamente por la línea de datos veo qué es lo que tiene esa localidad. Es como que yo direccione un cajón o abra un cajón y me